¿Qué onda, gente de YouTube? Y bienvenidos a un nuevo video, en este caso un análisis sobre el partido del PSG 2 Aston Villa 1 por la Supercopa de Europa. Sé y lo sé que este análisis está demasiado atrasado, o sea, el partido fue hace 5 días, o sea, ya fue hace un huevo de tiempo. Pero bueno, es mejor hacerlo que nunca. Era un video que me faltaba por hacer, pero por situaciones y momentos de mi vida me costó elaborarlo y hacerlo hasta el día de hoy. Lo voy a subir el mismo día, son las 4 de la mañana, o sea, estoy mal, mi horario es una mierda, pero bueno, vamos a grabar este análisis. Va a ser un análisis sumamente rápido, sumamente sencillo. Creo que, uy, me golpeé con el micrófono, creo que no va a haber ¿cómo decir? Tanto desde atrás, porque la verdad es que el partido sucedió hace un muy buen rato y no me acuerdo o tengo las cosas confusas, pero lo que sí recuerdo es que fue un partido muy igualado. Creo yo que el PSG como el Aston Villa propusieron jugar al fútbol y fue un partido muy bueno y un partido donde cualquier equipo lo pudo haber ganado. Incluso diría yo que hubo más chances del Aston Villa. Fácilmente el 9 del Aston Villa, el man Joe el que metió el gol, erró tres, tres pases gol, literal. O sea, parece crack por el gol que metió, porque metió un muy buen gol de un muy buen centro de Maguín. Maguín otra cosa, pero la verdad es que erró como tres jugadas que eran para gol. O sea, el partido fue muy igualado, fue muy disputado. Simplemente el PSG pegó de mejor forma que el Aston Villa, pero fue un partido donde los dos equipos propusieron llegar a sus respectivas áreas, ¿no? Bueno, en las áreas del rival, y donde la verdad fue un partido, como mencioné, disputado. Al final de cuentas ganó el PSG y vuelve a ser campeón consecutivamente por segunda vez de la Recopa de Europa, o la Supercopa de Europa sería en este caso. Segunda vez en su historia, si no ando mal, porque bueno, es la segunda vez que gana la Champions. Entonces es campeón de esta Supercopa de Europa, que es el campeón de la Champions contra el campeón de la Europa League. Eso lo había explicado al inicio, pero bueno, se me fue el pedo. Vamos a analizar este partido. Como siempre, voy a empezar con el 11 titular, dar mis calificaciones de lo que me acuerde sobre cómo me pareció el 11 en conjunto y de forma individual. Y por último, vamos a hacer el análisis de los 90 minutos, que va a ser un análisis muy rápido. No creo que no sé cuánto va a durar el video, porque bueno, tengo ahí déjà vus y no mucho más, recuerdos muy borrosos. A ver, por parte del PSG Aston Villa, ¿qué 11 fueron o utilizaron en este partido como titulares y quiénes entraron de suplentes? A ver, vamos a empezar primero por el equipo de Luis Enrique del PSG. A ver, el PSG ha formado y formará con un 4-3-3 de calle. A ver, en el arco está Safonov, que la verdad Safonov tuvo momentos importantes en el partido, buenas atajadas decisivas para evitar un gol de Aston Villa. La verdad tuvo sus momentos y su importancia en el partido. Creo yo que tuvo buenas atajadas. La verdad, muy bien Bisot. En la línea de 4, Nuno Méndez, Pacho, Marquinhos y Hakimi. Como siempre, los dos laterales, Méndez y Hakimi, una barbaridad. La verdad es que pasaron varias veces al ataque. Siento yo que más Nuno Méndez, pero fue un partido de los dos buenos, sin ser algo de lo que hemos visto, porque creo que han hecho mejores partidos, pero fue un partido decente y muy bueno por parte de los dos. Es verdad que defensivamente sufrió el PSG, porque la verdad es que el Aston Villa le llegaba y le llegaba con claridad y con criterio. O sea, le llegaba, la verdad, con muy buenas aproximaciones, generando mucho peligro. Por parte de la dupla central, Pacho Marquinhos, creo que estuvieron decentes, sin mucho más que decir. Como dije, el PSG sí sufrió este partido, el que diga que no vio. O sea, le llegó fácilmente. El Aston Villa tuvo 3, 4 balones que podían haber acabado en gol si se definían de mejor forma, literalmente. Entonces, sufrió mucho el PSG más que nada en los centros más que nada en el primer tiempo. En el primer tiempo Maguín se dedicó a meter centros literalmente gol, o sea, pues una barbaridad el pie de Maguín, y le costaba mucho al PSG defender desde lo aéreo, la verdad. En la línea de 3, Joao Neves, Vitinha y Zaire Emery, creo que en la línea de 3 estuvo muy bien. El partido de Vitinha fue muy bueno, el partido de Joao Neves ahí estuvo y el de Zaire Emery también estuvo bien.
Creo que el mediocampo estuvo decente, estuvo bien, no tuvo tanta tenencia de la pelota como se esperaba hasta cierto punto, o mejor dicho, sí la tuvo, pero no sin ser aplastante. Y cuando la tenía el PSG, aunque generaba peligro, el Aston Villa sí se la quitaba con facilidad, más que nada para armar los contraataques. O sea, no hubo tanto criterio en el manejo de la pelota en el mediocampo, la verdad. En la línea de ataque, Kvaratskhelia a Kluch y Doué, los dos extremos en esta parte, Kvaratskhelia y Doué metieron los goles. El gol de Kvaratskhelia fue un golazo, literalmente el primer palo, barbárico. Y el gol de Doué fue idéntico, de un muy buen desmarque que al inicio anulan el gol por offside, luego se revisa y no hay offside y termina casi un mano a mano con el arquero Bissot, con el arquero del Aston Villa, y termina anotando el gol de la victoria. Y a Kluch, que ahí estuvo, no tuvo tantas apariciones, creo que luego entró Dembélé por él, pero no me acuerdo muy bien, pero estuvo ahí. A ver, por parte del PSG entraron Ousmane Dembélé, también entró al inicio del segundo tiempo, tuvo algunas de Dembélé, entró Lucas Hernández al 75, Beraldo al 88, casi al último, al 87 Sané Mayulu, también a lo último del partido, y al 75 Fabián Ruiz, que entró bien. A ver, por parte del Aston Villa, formó con un 4-2-3-1 el equipo de Unai Emery, sí señor y señoras. A ver, en el arco Bissot, yo creo que Bissot igual estuvo con Safanov. Creo que los dos goles que le hacen a Bissot son inatajables. O sea, el del Kvaratskhelia es el primer palo, una locura. Y el de Doué estaba casi un mano a mano. Un poco puede ser que se le pueda culpar, porque es verdad que el gol de Doué es de un extremo, ¡pac!, ¿sabes? Tirándolo con efecto para que Bissot no lo ataje, pero es complicado, es un mano a mano. Creo que Bissot también tuvo buenas apariciones, buenas atajadas necesarias para evitar un tercer gol del PSG. Y luego en la línea de 4, Cash, Lindelof, Torres y Madsen, que estuvieron también decentes. Creo que en general la defensa de los dos equipos colectivamente no fue la mejor. Individualmente te saco a Mendes y Hakimi porque mencioné que pasaban muy bien al ataque, pero por parte de el Aston Villa, Cash, Lindelof, Torres, Madsen, también los laterales no pasaban tanto al ataque, porque es verdad, como el Aston Villa jugaba mucho el contraataque, no tenía chance de que los laterales pasen al ataque, si no hubo un momento donde el Aston Villa jugaba la posesión. O sea, no hubo un momento del partido donde el Aston Villa dedicara su tiempo a jugar a la tenencia de la pelota y a través de eso generar pases y generar peligro, generar paredes, triangulaciones, etcétera. Y en ese tipo de juego, el que los laterales sobrepasen a los extremos para llegar a línea, al fondo de la línea, es necesario. Pero bueno, al jugar de contraataque, literalmente la línea de 4 era más defensiva, más para mantener más sólido y utilizar los 4 delanteros para, pum, arrancar de una y que no paren, porque así jugó el Aston Villa. En ningún momento quiso tener la posesión, eso se lo dejó al PSG, pero es verdad que recuperaba con mucha facilidad para hacer de sus contraataques, que es algo bueno de este Aston Villa, o bueno, lo que tuvo en este partido. La recuperación, no pues pérdida porque no la perdía, sino la recuperación en su propio campo o incluso en el campo del PSG para armar contraataques del momento. Entonces, obviamente eso hace que los laterales no tengan tanta importancia, porque en qué momento el lateral va a sobrepasar al extremo si el extremo es el que va a arrancar el contraataque. O sea, el lateral está tirado al fondo. La verdad es que el sistema o la línea de 4 de Unai Emery al jugar de contraataque iba a ser más para proteger, más que para pasar al ataque. Verdad que también un poco flojo la defensa en forma colectiva, en individualidades, uno que otro habrá resaltado, pero sin mucho más. En el doble 5, Camará y Gómez, la verdad, decentes, sin mucho más que decir. Y luego en el ataque, en este cuarteto de jugadores, Maguín, Buendía y Jiménez, creo que dentro de todos Maguín tuvo su partido, tuvo un partidazo, la verdad, muchos buenos centros precisos, con mucha calidad, la verdad, casi todos iban a gol. Espérenme, desgraciadamente tengo acá, ahí, ahí está, gente. Es que esta puta silla se cae todo el puto rato, o sea, no puedo hacer nada. Tengo que cambiarla. Pero bueno, a ver, quise en la línea de 4, ¿no? El cuarteto de ataque, Maguín, Buendía, Jiménez, obviamente el mejor, creo yo, fue Maguín, sin ninguna duda. Creo que los centros que metía Maguín era casi gol.
literalmente casi gol. Se habrá movido la cámara, me quiero matar porque mi perro, o perra, mejor dicho, se levantó y se chocó con la mesa, literal. Se chocó con la mesa y me movió toda la cámara, pero creo que se ve bien. La verdad, en esta ocasión, Maguín estuvo bárbaro, estuvo excelente. Como digo, creo que fue incluso el mejor en el ataque por la cantidad de centros clarísimos que metía al área del PSG, pero eran centros con un cuchillo, pero literalmente para que simplemente cabeceara uno y metiera gol. La verdad es que dentro de de esta línea de tres de ataque, Maguín, Buendía y Giménez, creo que Maguín fue el mejor, tal vez Buendía el segundo y Giménez el tercero, o incluso ahí compitiendo con Buendía. Y luego de 9, el Macho que metió el gol del empate en su momento en el primer tiempo, que parece crack porque metió goles, porque a veces conducía uno que otro contraataque y así, tenía apariciones en la área chica, pero cerró como 3 goles mínimo. O sea, hubo uno de otro centro de Maguín que cabeció, pasó el segundo palo, uno que otro remate. O sea, la verdad es que erró demasiadas jugadas muy claras. O sea, metió un muy buen gol, pero erró demasiadas jugadas claras. Por eso creo que no fue un gran partido de Mayo, que aunque metió el gol, erró 3 jugadas que eran mano a mano hasta cierto punto. O sea, la mayoría eran grandes centros de Maguín, que literalmente era para cabecear y meter el gol, y todo la cerró y los cabeció mal o pasaban al lado del palo. O sea, fue una barbaridad lo que cerró este tipo en algunas ocasiones, más que nada en el primer tiempo. A ver, ¿quiénes entraron por parte del Aston Villa? Entró Tony Abraham, entró Rossi Barkey, entró Damer Bodjor, entró Johnny Minks y entró Elson Edouard. La mayoría entró al minuto 70, no me acuerdo muy bien de los momentos que tuvieron, pero la verdad fue un muy buen partido que ver. Vamos un poco a pasar a la siguiente cosa, a la siguiente vaina, los análisis de los 90 minutos para terminar este video artístico, claro que sí. No sé qué estoy diciendo. A ver, vamos a los 90 minutos. Vamos al primer tiempo, que creo que es donde sucedió hasta cierto punto la chicha. Porque la verdad es que el primer tiempo fueron de los dos equipos. Creo que los primeros 25 minutos fueron del PSG y los siguientes 25 minutos o casi al final del primer tiempo, 20 minutos por ahí, después del minuto 30 fueron del Aston Villa. Creo que en los dos tiempos, para recalcar ahora, el Aston Villa tuvo la primera aproximación o la primera llegada al área rival. Creo yo que fue el primer equipo en decir, hey, estoy aquí. En los dos tiempos, creo que en los dos tiempos el Aston Villa, no digo que pegó primero porque no metió gol, pero sí que avisó primero. A ver, en el primer tiempo, la verdad, el PSG empezó a tener un dominio hasta cierto punto, una superioridad hasta cierto punto. Es verdad que el Aston Villa le había generado una que otra poco ahí, pero es verdad que las más claras estaban cayendo a favor del París, creo yo, y es donde cae el gol de Kvaratskhelia al minuto 20. Pero creo que después del gol, en vez de hacer o derribar a Aston Villa, tirarle la moralidad o cualquier tipo o ponerlo en una situación muy apretada, muy dudosa, muy conflictiva, creo que mejoró, te diría yo, y después del minuto 30 empezó a tener muchas aproximaciones, y creo que esas aproximaciones hicieron válido que al 45 terminara el empate del Aston Villa, de una asistencia justamente de Maguín, que metió un centro bárbaro, y Mayo que cabecea y gol. Creo que los dos equipos en el primer tiempo hicieron, ¿cómo decirlo? Dieron las evidencias claras para ir o anotar un gol. Creo que en ningún momento en el primer tiempo hubo una superioridad del uno a otro clarísima. O sea, yo te digo que al inicio tal vez el PSG, pero cuando metió el gol, creo que esa superioridad decayó y el Aston Villa empezó a subir y a mejorar. Creo que en el primer tiempo los dos equipos hicieron lo necesario para empatar con un gol. Creo que es merecido. Incluso el 44 tuvo un palo macho, para que vean. Yo creo que el primer tiempo el empate 1-1 era lo correcto. Creo que lo que había generado el PSG lo había generado el Aston Villa, cada uno con sus herramientas. El PSG un poco más con la tenencia y generando peligro de esa forma.
y el Aston Villa obviamente un poco más al contraataque, ¿no? Creo que eso es lo que más puedo recalcar del primer tiempo, un primer tiempo muy batido, donde los dos equipos tuvieron sus momentos, porque no fue un primer tiempo donde pegaba o donde uno pegaba y el otro pegaba, y pim, pam. No, fue un momento del PSG y un momento del Aston Villa, donde en sus momentos los dos equipos generaron jugadas claras o generaron jugadas que podían haber acabado en gol, la verdad. Y nos vamos al entretiempo, donde el único cambio que hace, o el único equipo que hace cambio es el PSG, saca a Clichy y mete a Dembélé al 46, y después de ahí al 61 termina cayendo el gol de Doué, justamente una asistencia de Dembélé. La verdad, muy buen cambio de Luis Enrique. De la asistencia de Dembélé cae el gol de Doué. Al inicio se cobra offside, no es offside, termina validando el gol. Y creo que desde entonces el partido fue a hacer lo mismo que en el primer tiempo. Pero ahora sí, no con momentos de cada equipo, sino ahora como lo dije anteriormente. Si llegaba el PSG, llegaba el Aston Villa. Y así se fue desarrollando el segundo tiempo, donde como el PSG pudo haber metido el tercer gol, el Aston Villa pudo haber metido el gol del empate. Creo que el segundo tiempo fue un partido sin dueño. Fue un momento en el que cualquier equipo que pegara bien metía el gol, o ya sea de la victoria o del empate, pero la verdad es que el segundo tiempo no hubo un dueño absoluto. Creo que los dos equipos llegaron con claridad, donde los arqueros también intervinieron. Creo yo que fue un partido muy igualado, muy disputado en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Creo que decir que ganó el PSG, digamos, hasta cierto punto, desde los papeles, ¿no? Desde lo que yo puedo decir o avalar desde el análisis, no desde los resultados o lo que vemos acá. El PSG pegó mejor, está bien, pero el Aston Villa pudo haber ganado el partido y creo que nadie lo hubiera debatido, porque aunque es verdad que no tuvo la tenencia, el no tener más posesión no te hace más superior. La superioridad se nota en cuántas veces o la cantidad de veces le llegas al equipo rival. Y creo yo que el PSG con sus métodos le llegó al Aston Villa y le hizo daño, y viceversa. El Aston Villa con sus métodos hizo daño al PSG y le hizo sufrir el partido. Los dos equipos hicieron sufrir. El PSG pegó mejor porque tiene una calidad ofensiva mucho mejor. O sea, Cabral y Doué, o sea, dos de los mejores jugadores del mundo en sus posiciones, literalmente. Entonces, creo que lo único que queda de recalcar es que fue un gran partido de fútbol donde los dos equipos salieron a jugar, ninguno fue a pensar o a ver qué iba a hacer, cada uno con sus herramientas, con su forma, y la verdad fue un muy buen partido de fútbol que, como dije, ganó el PSG más que nada por la calidad individual, pero la verdad fue un gran partido. Al final el PSG se vuelve a coronar como campeón de la Supercopa de Europa, la anterior vez ante el Tottenham por penales, que ese partido sí lo vi, como no sé por qué dije eso, que los vi los dos, pero justamente ese partido fue interesante porque iba ganando el Tottenham si se lo remontó el PSG, literal, aquí no fue así. Primero iba ganando el PSG, se lo empata el Aston Villa y luego vuelve a anotar el gol de la victoria el PSG. La verdad, sin no mucho más que decir, sin mucho más dilatación o explicación, espero que les haya gustado este video, este análisis en caliente, en corto. Tal vez no haya sido lo mejor, entenderme, son las 4 de la mañana, estoy medio gaga. Estoy ahí, estoy mejorando, intento mejorar mis explicaciones, pero bueno, espero que les haya gustado. No mucho más que decir, dejen su like, suscríbanse, se los agradecería un montón. Entonces, sin más explicación, nos vemos en otra ocasión. Cuídense, hasta la próxima. Chao, bacalao y adiós.